Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Luego vamos a tener Mateo capítulo 28. Hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección. Y vamos a hablar la palabra del Señor con este tema: la resurrección de Jesús. Y el verso 50 en adelante del capítulo 27 dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron saliendo. Aquellos que habían dormido fueron tomados y saliendo de los sepulcros después de la resurrección del mismo, vinieron a la santa ciudad. Aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Vamos al capítulo 28. Vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Voy a repetir el texto, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Amén. Resurrección. La resurrección de Jesús es un misterio, pero es una profecía. ¿Por qué es un misterio? Porque hasta el día de hoy muchas personas no creen en lo que fue la resurrección de Jesús. Pero lo que hace la diferencia entre todas las religiones de la tierra, lo que hace la diferencia entre todas las raíces de religiones, es que el evangelio de Jesús, el evangelio de la palabra que nos presenta, tiene como a Jesús como su profeta. El representante de la fe cristiana en la tierra fue y es Jesús. Pero si vamos a otras religiones, por mencionarla, vamos a ver que existen muchos representantes. Y la ventaja de nosotros es que nuestro representante, que fue Jesús, es el único que está vivo, es el único que resucitó. Si nos vamos, podemos ir a donde se encuentra la tumba de Mahoma, y ahí se dice que Mahoma está enterrado, pero no hay una historia, no hay una evidencia de que Mahoma
resucitó. Aunque cada religión, cada profeta siempre dio una perspectiva de que había otra vida. De hecho, existe lo que es la reencarnación, pero Jesús es el único profeta que profetiza su muerte y también profetiza su resurrección. Profetiza cuándo se muere, pero también profetiza cuándo va a vivir. Ahí está una de las tantas diferencias que tenemos nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que conocemos el Santo Evangelio. Se llama resurrección. Pero cuando vamos al versículo 50 en adelante, dice que cuando Jesús se entregó su espíritu, Jesús era un hombre como ustedes y como yo, pero era Dios también. Jesús no era como nosotros, aunque era como nosotros. Hablo y explico esta parte. Era como nosotros porque vino en semejanza de hombre, pero no era como nosotros porque era el Hijo de Dios y conocía del reino que hablaba. Usted y yo hablamos de una fe por fe. Hablamos de un reino por revelación, no porque estuvimos en el reino. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, Él estaba hablando de algo que ya Él sabía. Él estaba hablando de algo que venía de allí. Jesús no vino a contarnos algo que lo vio en un sueño, como usted y como yo, Dios hablándonos por sueño. Jesús no vino a contarnos algo que alguien le dijo, como usted y como yo. Jesús viene a la tierra hablando de un reino que Él ya conoce, que Él ya vive. Jesús hablaba de servidumbre porque a Él le servían. Jesús hablaba del principio porque Él era el principio. La Biblia dice que en el principio Él era el verbo y que el verbo estaba con Dios. Cada ejemplo que Jesús habló del cielo no está contando algo revelado, está contando algo vivido. Ese es Jesús. Entonces cada profeta, cada religión, no importa, existen en la actualidad más de 215 religiones que podamos mencionar, pero ninguna de esas religiones tiene su profeta o tiene su Dios vivo. Todos tienen una bendita tumba y ninguno salió de la bendita tumba. Mas nosotros tenemos un Dios vivo y hablamos de un Cristo que vino en representación de su Padre Dios y dijo: yo me voy a morir. Pero en el verso 50 en adelante, si pueden verlo ahí, recapitulen, van a ver que Él dice: mas yo entregué mi espíritu. En una ocasión Jesús dijo, cuando estaba siendo llevado, dijo: a mí no me están quitando la vida, yo la estoy dando. Oh, gloria al Señor. Jesús está diciendo: yo vine a esta tierra a morir, yo vine a esta tierra a resucitar, yo vine a esta tierra a hacer un intercambio de mi vida por tu vida, para darte salvación. Y es aquí la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que Él sabía que venía a sufrir, Él sabía que le iban a dar latigazos, Él sabía que le iban a golpear, pero sabe que aún Él sabía lo que iba a pasar. Él continuó. Que no pasa con nosotros. Dios nos dice: yo voy a usarte. Dios te dice: voy a darte tu casa. Dios te dice: voy a darte tus hijos. Pero nunca te dice los procesos que tú vas a pasar en medio de recibir todo eso. Nunca te dice que cuando estás a punto de dar a luz o en medio del parto te vas a morir casi mente. Nunca te dice que esa casa, que esa bendición, que esa salud va a llegar a tu vida, pero que en medio de eso vas a vivir el peor capítulo de tu vida. Pero nunca un capítulo va a definir la historia de una persona. Nosotros día tras día vivimos capítulo tras capítulo, pero eso no define. Hay un día que te sientes triste, hay un capítulo de tristeza, pero hay otro día que te sientes gozosa, hay otro capítulo de alegría. Aleluya, díganme, disimule. Entonces es importante que usted entienda lo que quiero decirle. Jesús sabía que lo iban a golpear, Jesús sabía que lo iban a crucificar. Él lo sabía. En algún momento, cuando la parte humana lo atacó, y esto se habla mucho, Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si es tu voluntad, Señor, haz que de mí pase esta copa, pero que se haga tu voluntad, no que se haga la mía. Jesús se está diciendo en su parte humana: esto me está doliendo, esto me está matando, pero yo necesito que no sea mi dolor que me mande,
sino que sea tu voluntad. Aleluya al Señor. La Biblia revela que antes de Jesús venir a la tierra, no se halló nadie digno. Oh my God. No se halló nadie digno. Y Dios lo que iba a hacer era destruir la tierra, porque el pecado ya había subido a los cielos. Antes, cada cierto tiempo se preparaba una ofrenda. Se mataba un cordero, se mataba un buey, se mataban las palominas, los palominos, dependiendo el nivel de los pecados, porque los pecados estaban por niveles. Aleluya. Tu ofrenda era dependiendo de lo que tú habías hecho. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que ya no había sangre de animal que pudiera invalidar lo que es el pecado, y se necesitaba un cordero, pero no un cordero animal. Se necesitaba un cordero de la misma genética que empezó el pecado en el Edén por la desobediencia. Un cordero de la misma genética de Adán. Por eso le llaman el cordero inmolado. La Biblia enseña que Jesús vino como el segundo Adán. ¿Por qué vino como el segundo Adán? Porque vino a darnos el lugar que nosotros teníamos. ¿Cuál era el lugar que teníamos cuando Adán? El lugar de poder tener acceso a la presencia del Señor. Porque dice la Biblia que Adán hablaba cara a cara con Dios. Lo que Jesús viene a devolvernos es el acceso. Por eso seguimos leyendo en el verso. Dice que el velo se rasgó. ¿Qué dividía el velo? ¿Qué tenía? Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar donde solamente los sacerdotes, estando en santidad, podían llegar. Porque si el sacerdote no estaba santo, usted sabe lo que pasaba. La presencia del Señor lo mataba ahí mismo. No importa que el sacerdote hubiese estado llevando las peticiones en expiación del pueblo. No, tenía que santificarse. Y como la santidad solamente la revela Dios, no una imagen, le amarraban entonces una cuerda en la pierna con una campana. Y si la campana dejaba de sonar, solamente era álenlo porque ya murió. Y lo alaban, lo arrastraban, porque ellos vivían en un tiempo de ley. Y la Biblia enseña claramente que por cuanto la ley era débil, oh, gloria a Jesús, tuvo que venir el fuerte. Pero el fuerte tuvo que hacerse débil. Este es poderoso. Tuvo que venir el fuerte. ¿Quién es el fuerte? Jesús. Tú sabes lo que es tú pudiendo destruir al mundo entero. El caso del eterno Dios diciendo: no hay nadie que sea digno. No hay nadie. Y Jesús dijo: envíame a mí. Envíame a mí. Yo voy a morir por ese pueblo que tú tanto amas. Yo voy a morir por esa gente que tú tanto amas. Y esto es importante que lo sepamos. Ahí opera la obediencia de un hijo hacia un padre. Los hijos en este tiempo entienden que los padres tienen que complacerlo todo el tiempo, pero Jesús enseñó en la palabra que el hijo debe complacer primero al padre. Jesús no muere porque nos amaba. Jesús muere porque amó a su padre y porque su padre nos amó a nosotros. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo a morir por nosotros, a morir por usted, a morir por mí. Jesús, amando a su padre, obedeció a su padre. Y sabe que le dijo: Padre, envíame a mí. Y yo voy a parafrasear. Me imagino que Jesús diciendo: este pueblo es tan importante para mi padre y yo quiero complacer a mi padre, pues envíame a mí, envíame a mí. Dio su único hijo. Cuando Jesús viene a la tierra, hay un texto que muchas veces se ha tratado de sacar fuera de contexto, que es cuando Jesús dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Jesús está diciendo claramente, hay una expresión de un hijo que está pensando en un padre que dice: tanto que mi padre ama a este pueblo, ¿hasta cuándo estaré? Pero tengo que estar. Jesús estaba claro que venía a morir por gente ingrata. Jesús estaba claro que venía a morir por gente mal agradecida. Jesús estaba claro que venía a morir por gente que hoy lo alababan y mañana lo sepultaban. Jesús estaba claro que venía a morir por gente que mientras tú le haces un favor, tú eres bueno, pero el día que tú no puedes, tú eres el peor. Jesús estaba claro de eso. Jesús nunca miró a la gente, sino miró su propósito, miró complacer a su padre.
Esto se va a poner bueno ahora. Gloria a Jesús. Dice la palabra en el verso 28. Pasando el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, domingo, vinieron a él María y María Magdalena y la otra María. Pero hay algo que pocas veces se lleva a que pueda ser connotativo, diríamos esa palabra, que es que cuando el ángel aparece, dice que el ángel tenía una apariencia como de relámpago. Gloria al Señor. Usted se imagina lo que es una apariencia de relámpago. Eso tiene que ser una luz, un destello muy fuerte. Algo que aterra. Porque dice que el ángel tenía un aspecto no bonito, no era bonito, porque es un relámpago, es algo que provoca energía, es algo que provoca susto. Pero dice que él le dijo a María, él profetizó que iba a morir, pero profetizó, verso 5 en adelante, él profetizó que iba a morir, pero él también profetizó que iba a resucitar. Aleluya. ¿Por qué están buscando entre los muertos aquel que está vivo, aquel que dijo yo me voy a morir? Pero no porque me están matando porque pueden matarme, a mí me están matando porque mi misión es morir. Oh my God, una misión suicida. Estamos diciendo que Jesús sabía que moría y decidió morir. Estamos diciendo que Jesús está diciéndole, el ángel le está diciendo a estas mujeres, tienen que creer. El detalle no era buscar a Jesús en la tumba. El detalle era esperar que Jesús se apareciera. Por eso ustedes no vieron a los discípulos en el registro bíblico. Dice que fueron las mujeres. Dice que fue María Magdalena y María. No fueron los discípulos. Los discípulos estaban juntos, estaban orando, estaban clamando, estaban esperando. Por eso cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice que no lo conocieron. Aleluya. No lo conocieron. No pueden conocerlo porque estamos hablando de que un hombre que murió y un hombre que resucitó. Pero usted dirá, pero ¿qué pasó, amado? ¿Cómo es posible que no lo conocieron? Es sencillo. Cuando Jesús resucita con el mismo cuerpo, pero con otra identidad, con otra característica facial. ¿Y cómo usted tiene un asidero bíblico de eso? Bueno, dice claramente que él le dijo a Tomás, mira, soy yo, entra la mano en mi costado, mírame las marcas, soy yo. La Biblia dice que Jesús pasó, él no tocó la puerta, él traspasó las paredes. Aleluya al Señor. Estamos hablando de un cuerpo que no es humano, porque un cuerpo humano no puede hacer esto. Estamos hablando de un cuerpo que ha sido cambiado. ¿Y por qué el cuerpo de Jesús fue cambiado? Es que es el único santo que ha estado en el infierno. Jesús es el único santo que ha estado en el infierno. Y cuando tú logras, por la misericordia de Dios, poder estar en lugares siendo santificado por Dios, no por nuestras acciones, no por nuestros propios méritos, cuando logramos estar en lugares de escarnio, en lugares de dolor, allí el mismo Dios va a hacer algo nuevo contigo. Jesús estaba en el infierno. Jesús vence al diablo en su terreno. Donde Jesús le gana la pelea no es en el cielo, le gana la pelea en su misma casa, a donde Jesús le arrebata las llaves, aleluya al Señor, al diablo. No es en el cielo, es en su misma casa, en el mismo infierno, es bajo sus normas, bajo sus leyes. Pero como Jesús tenía que mostrar que su nombre era por encima y tenía la autoridad sobre todo nombre dado a los hombres debajo de la tierra, en la tierra y en el cielo. En el cielo ya lo conocían, Mesías, Yeshua. En la tierra Jesús, Yeshua. Pero en el infierno tenían que conocer que el Hijo Dios en el cielo, que el Hijo Dios en la tierra también dominaba debajo de la tierra, en el terreno de Satanás. Lo que estoy tratando de decirle en este momento es que nuestro Jesús no vino a traernos una religión, vino a traernos evidencia para cuando usted y yo estemos en esos momentos de desesperación, donde sentimos que nos morimos,
donde sentimos que no valemos un peso, donde sentimos que nada se va a poder hacer, donde sabemos que no tenemos ningún tipo de posibilidad, Jesús está diciendo: yo resucité y en el peor terreno yo gané, en el peor terreno yo vencí. Y la Biblia dice que Él dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que Él dice: mi alma adora a Dios. La Biblia dice que Él dice que estando allí, Jesús dijo cuando se levantó: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido. Ustedes también pueden vencer. La garantía que Jesús nos da no es que no tendremos aflicciones. La garantía que Jesús nos da es que seremos ganadores por encima de cualquier aflicción. El tiempo de la resurrección en nuestras vidas, en ministerios, en familias, en matrimonios, en negocios, en finanzas, nuestra resurrección no depende de dónde peleemos. Podemos pelear en la misma boca del infierno. Depende de al Dios que le sirvamos. No servimos a Mahoma, no somos judaizantes, servimos al Dios de Israel, a Jehová Dios de los ejércitos, aquel que nunca ha perdido ni perderá una batalla. Jesús vino a mostrarle al mundo, vino a mostrarle a usted, a mostrarme a mí, que Él nos dio la autoridad. Jesús mostró algo tan poderoso, y era cuando la Biblia enseña en los evangelios. Esta historia se cuenta varias veces, que estando Jesús, va pasando un carruaje de muerte y llevan un muerto. Wow. Y dice que Jesús se atraviesa en el medio y se para y le dice: oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Jesús no está hablando al cuerpo. Jesús no está hablando al cuerpo. Jesús está hablando a la muerte que está en ese cuerpo. Y dice la Biblia claramente que la muerte corrió, la muerte se fue y el muerto resucitó. Usted se imagina, usted y yo estando en un velorio, como decimos, usted y yo estando en un lugar donde se está velando un muerto, y usted y yo llegamos y estando ahí vemos como dice: wow, algo pasó en la atmósfera, y que de repente la caja comienza a moverse y comienza a tocar la caja, y ¿sabe qué pasa? Y el muerto resucita. ¿Sabe lo que pasó ahí? Que cuando llega un hombre, cuando llega una mujer que está conectado a lo que Dios quiere, con el propósito de levantar un muerto, ¿sabe qué pasa? La muerte va a tener temor, porque la muerte no le tiene miedo a la Biblia que tú cargas. La muerte le tiene miedo a la palabra que tú crees que dice esa palabra, la Biblia. Aleluya al Señor. El diablo no tiene que ver con el tiempo que tengas en el evangelio, pero tampoco Jesús tiene que ver con el tiempo que tú tengas muerta, que tengas muerto. A Él no tiene que ver con que ya hace 5 años Él te llamó para que prediques. Hace 10 años te llamó como profeta, profetiza sobre ungido. Él tiene que decirte, Él tiene que decir, no es lo que sí tiene que ver, que el día de tu resurrección en tu familia, tu casa, ministerio, hogar, finanza, lo que sea, es cuando tú te decides a creer que Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Verso 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Mas, verso 6, no está aquí, pues ha resucitado. Gloria al Señor. Pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros, aleluya, a Galilea. Allí le veréis. De aquí Él lo ha dicho. Señores, el ángel está diciendo: miren la evidencia. Miren la evidencia, broco abashonda. Miren la evidencia. Jesús no está aquí. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Satanás tiene poder, pero Jesús es el poder.
hay fuerzas malignas, pero Dios no es la fuerza. Dios no es tan solo fuerza. Dios es la esencia de las fuerzas. Dios es la victoria segura. Entonces, esto es algo poderoso e impresionante. Estamos viendo donde un ser del cielo, un ángel, le está hablando a dos mujeres y le está diciendo, yo me imagino una conversación entre un ángel como un relámpago, diciéndole a dos mujeres normales, miren, y ese hombre brillando con ese resplandor, ese ángel diciéndole, miren que la tumba está vacía, vayan y díganle a sus discípulos. Me imagino solamente verlo, no me imagino cómo esa voz de ese relámpago podía estar hablando. Yo lo que sé que dice aquí claramente que él le dijo, no teman, porque los guardias, los centuriones tuvieron miedo y se fueron corriendo, porque no es un asunto de relajo. Hay mucha gente que habla de ángeles, hay mucha gente que habla de demonios, y cuando tú te sientas con ellos, tú comienzas a mirar y la gente dice, pero tú viste un ángel. Sí, yo vi un ángel. Y cuando alguien dice que ha tenido un encuentro con ángeles o un encuentro con Dios y sigue estando revolcándose en la misma porquería, usted sabe que usted tuvo un encuentro con un demonio que se vistió de ángel. Usted tuvo un encuentro con lo que sea, pero tener un encuentro con Dios o un encuentro con el diablo te cambia. Es imposible seguir siendo igual. Estando en la montaña hace 8 años, estuve en mi país en la montaña, o 9 años más o menos. Yo estaba orando en la madrugada, y orando en la madrugada tenía un compañero al lado. Y cuando estábamos orando allí con ese compañero, comenzamos a escuchar un sonido de címbalos, de prié, de brujería. Gloria al Señor. Y estando en la montaña, viendo esto, escuchando esto, él se puso nervioso y yo también. Gloria al Señor. Y estando allí, de un momento a otro, Dios me dice, pónganse a orar. Comenzamos a orar y el cielo se oscureció de una forma impresionante como yo nunca la había visto. A estos sonidos le llaman Huizangó, que son sonidos de fiestas de prié que alaban al diablo directamente. Gloria al Señor. Y trabajan con la potencia maligna. Y dice que cuando la gente escucha ese sonido, tiene que salir corriendo, porque si los Huizangó te encuentran, te comen y te desaparecen y nunca te encuentran. Y eso es real, porque lo había escuchado, pero me tocó vivirlo. Y cuando estábamos orando, y mientras orábamos más cerca en la montaña, oíamos que salía el sonido. Mientras más clamábamos, oíamos que salía el sonido. Y de un momento a otro escuchamos como un relámpago, como algo que se rompió, algo que se cambió, y desapareció el sonido. Estábamos en 3 días de ayuno, y estando con ese compañero, vi que él se quedó como muerto, se quedó como durmiendo. Y yo le tocaba y le tocaba, y él estaba durmiendo. Digo yo, bueno, del susto se durmió. Y yo, ¿por qué no me asusto así? Porque yo también quiero dormirme, porque ahora estoy solo en un monte. Aquí los compañeros míos son la culebra, los mosquitos, los empiés y los alacrán. Y estoy en la cúspide de una montaña. Y digo, aquí hay problema. Este se durmió, lo estoy tocando con la pierna, con la mano, los pellizcos. Y digo, pero tiene que estar muerto. Gloria a Jesús. El susto, o no sé qué fue lo que pasó. Y estando ahí sigo orando tranquilamente, pero estoy nervioso. Siendo sincero, yo oraba, pero no estaba en comunión, porque tenía los ojos como 2 bombillas, así, abiertos, asustados. Y de un momento a otro sigo orando, y estoy escuchando de lejos, de allá, que viene algo como que se está quemando. Y escucho como las hierbas quemándose. Y me quedo mirando así, pero como que mirando y no queriendo mirar. Mi alma adora a Dios. Mi alma Socotorobocaya. Y estando allí, estoy mirando. Dios me dice, ya no mires, ponte a orar. Y ¿sabe qué? Esas son de las cosas que Dios no tiene que repetirte. Y yo me puse de una vez por la cabeza para abajo, y metí la cabeza entre las piernas ahí, y comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar. Y Dios me dijo, adórame. Y comencé a adorar. Y yo me decía, conozco que eres santo. Y tú conozco que eres santo, y tú eres el Dios Todopoderoso. Y comencé a orar y a adorar. Y en un momento Dios me dice,
levántate. Y dije yo, lo siento, de aquí no me levanto, no levanto mi cabeza, no. Y yo sentía algo frente de mí que me quemaba, gloria al Señor. Y Dios me dijo, levántate. Yo, ¿cómo que me levante? Esto no se levanta nadie de aquí. Yo estaba asustado, yo sabía que era una presencia, pero yo sentía que no era algo divino, sino que era algo maligno, gloria a Jesús. Y en un momento sentí como que el mismo Dios me sopló y me incorporé. Y cuando me levanté, vi un señor allá frente a una piedra, y frente a esa piedra ese hombre vestido de negro enterecito, con un sombrero como que era vaquero. Estamos en Texas, por eso fue en Dominicana. Y yo dije, pero ¿y qué es esto, Padre amado? Y me quedo así mirando frente a frente. Y cuando me quedo mirando frente a frente, mi alma adora la gloria del Señor. Veo a este hombre así, y este hombre comienza a reírse. Y cuando este hombre se ríe, tiene los dientes de oro. Y yo digo, bueno, paticas vaqueras tengo. Y cuando intenté correr, me quedé frisado y no podía moverme. Le estoy hablando la verdad, porque pude haberle dicho que me paré como un león, pero yo parecía un gatico. Gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando estoy viendo eso así, y veo que se ríe, y cuando se ríe, los dientes son de oro, pero todavía el Señor ese tiene los ojos cerrados. Cuando abre los ojos es como una película. Le veo, me llama en los ojos, y digo, pero ¿y qué es esto? Digo, tiene que ser el diablo. Gloria al Señor. Y él me mira y se ríe. Nunca habló conmigo, sino que me mira y se ríe. Y mansa llama. Y yo estoy mirándolo así. Y de un momento a otro veo dos demonios que descienden. Uno de un lado y otro de otro lado. Uno con un martillo y otro con una cosa llena de espinas. Y van a golpearme. Y yo digo, Jehová. Y Jehová. Y cuando comienzo a clamar, cuando yo clamo, los demonios amagan así como que retroceden. Y cada vez que los demonios retroceden, el mismo diablo que estaba frente a mí me está mirando y se ríe. Y cuando ve que los demonios retroceden, se pone serio de nuevo. Y en un momento yo cerré mis ojos y dije, Padre, no soy nada, te necesito, gloria al nombre de Jesús. Y en ese momento yo vi cama y agua soja. Yo vi ese ángel que se paró detrás de mí y abrió las alas de derecha a izquierda, unas alas que me cubrían por completo. Y el diablo se paró de la piedra y se puso en pie y me miró y me señaló. Y cuando yo vi que ese ángel estaba detrás de mí, aleluya al Señor, y cuando miré hacia arriba, lo que pude ver fue una luz bien grande. Dios me dijo, te voy a dar el privilegio de mostrarte tu ángel. Y yo dije, ¿cómo que mi ángel? Cada ser en la tierra que me cree, yo tengo ángeles que lo cubren. Hoy te voy a enseñar tu ángel. Y cuando estaba ahí parado, que ese ángel abrió la sala, los demonios corrieron, se fueron, se espumaron. Satanás se levantó y me miró y me señaló, aleluya. Y lo único que me salió fue decir, aquí llegó el león de la tribu de Judá. Yo parecía como esos niños cuando un niño más grande le da golpe, vienen corriendo, pero cuando el papá está en los bellos dice, ¿qué tú quieres ahora? Dime ahora. No, que son guapos, que el papá está ahí. Así parecía yo, aleluya. Y le dije, aquí llegó el león. El diablo se levantó, me miró, dio la vuelta, y cuando dio la vuelta caminó. Y ahí mismo cuando se fue, yo no me acuerdo más. Al otro día cuando despierto digo, fue un sueño. No fue así. Cuando me paré, fui al lugar y vi toda la hierba quemada. Y dije yo, santo sea Jesús, yo no me lo soñé. Esto pasó, pero mi cuerpo quedó sin fuerza, porque quien me sostenía era ahí. Y después de ahí he tenido otras experiencias recientemente con Dios y lamentablemente con Satanás. Y tengo marcas en mis cuerpos. Y esas marcas me dicen que cada vez que un hombre tiene una experiencia personal con Dios, su cuerpo tiene que quedar marcado. Si vemos a un Moisés, su rostro cambió. Si vemos a un Josué, vemos un Josué cambiado tanto en su cuerpo físico como en su carácter. Es que es imposible que nos encontremos con la resurrección, que nos encontremos con la vida y seamos lo mismo. Jesús dio un ejemplo de esto. Él se levantó y cuando se levantó no era el mismo, porque Jesús era el
el experto. El experto. La Biblia dice que muchas veces amarraron, planificaron atrapar a Jesús, pero dice que no podían. ¿Por qué? Porque Jesús desaparecía. Jesús cambiaba. Esto es poderoso. Esto no es humanamente hablando para humanos. Esto es para gente espiritual. Jesús cambiaba. Jesús cambiaba. Llámele como usted quiera. Cambia formas, que se nublaba la gente, no importa, como usted quiera. Pero si la Biblia está enseñando que cuando Jesús resucita, sus discípulos no lo conocieron, y antes de la resurrección, la Biblia dice que muchas veces planificaron atraparle o ponerle una trampa, pero Jesús se desvanecía entre ellos y no lo conocían. Era que Jesús tenía esto, gloria a Jesús, común en su vida: la resurrección. Hoy yo quiero decirle: el mejor tiempo para que nuestras vidas cambien no es mañana, es hoy. El mejor tiempo para que seamos levantadas y levantados y dejar todo lo que nos ha hecho la guerra atrás no es mañana, es hoy. El día de la resurrección no es tan solo un cuerpo, es un espíritu que se ha mudado de mentalidad, creyendo lo que Dios ha determinado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poder y por tu gloria. A ti atribuimos toda la gloria. Creemos en este tiempo. Creemos que cada persona que va a escuchar esta palabra, que va a escuchar este tiempo que tenemos acá, Padre, y las personas que están aquí presentes son edificadas, y partes en su vida que han sido sepultadas hoy resucitan, hoy se cambian por el poder de tu palabra. Oramos en el día de la resurrección. No podemos dejar de orar por los enfermos. No importa dónde nos estén escuchando, nos vayan a escuchar y viendo. Y aquí en este mismo lugar donde estamos reunidos, congregados, Padre amado, oro y reprendo todo espíritu de enfermedad. No importa el diámetro, no importa el nivel, no camino bajo mis parámetros, sino bajo la resurrección. No importa que hoy no sea la fecha, no importa que hoy no sea el día que Jesús haya resucitado, no es el día, es el propósito de esta palabra. Aleluya al Señor. No importa que esto sea, uno lo hayan tomado como negocio, o otro lo hayan tomado como costumbre o tradición. Hoy la iglesia, este lugar necesita, el mundo necesita entender que Jesús está vivo y que no hay nadie, no hay ningún tipo de religión que tenga su profeta o su profetisa, no importa que esté viva. El único que mostró evidencia de un evangelio de poder se llama Jesús. Así que todo enfermo, todo aquel que esté enfermo a la redonda, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, o por donde se pueda ver esto o escuchar, en el nombre de Jesús, reciban una palabra de parte del Señor en el nombre poderoso de Jesús, de sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén.